¿Cómo están? Muy buenas noches. Licenciada, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, profesora. Buenas noches. Mi- Buenas noches. A ver, vamos a ir avanzando. Como ya habrán podido observar en el grupo de WhatsApp, ya les he dejado los temas que les toca poner. Mm, ya sería la segunda exposición que ustedes tienen. Así que son temas bastante accesibles, son temas que, bueno, ustedes pueden encontrar con facilidad. Les ha dado los puntos específicos, ¿no? Muy bien, entonces el día de hoy vamos a trabajar lo que vienen a ser las enfermedades que ingresan por vía digestiva o también conocidas enfermedades por vía enteral. ¿Por qué? Porque mayormente se desarrolla a nivel intestinal. Y el día de mañana, antes de ingresar a clase, hoy día sí es un poco más tarde, pues, ¿no? Hoy día empezamos la clase 8:30, prácticamente 8:40. Pero el día de mañana sí el examen va a estar programado. Yo les voy a enviar el enlace a través del grupo de WhatsApp a las 8 en punto. Va a ser de 8 a 8:30, ¿ya? Y después a las 8:30 ingresan para poder dar la clase. Listo. Entonces, nosotros vamos a trabajar el día de hoy, como les mencionaba. Solamente un refuerzo de lo que sus compañeras y, bueno, compañeros ya han expuesto la semana anterior. Entonces, vendría a ser solamente para poder agregar ciertos puntos que, bueno, han quedado quizá en el aire, ¿no? Como les mencionaba, existen muchas enfermedades que son infecciosas y que pueden ingresar por la vía digestiva, pero solamente vamos a mencionar tres de ellas. Una que viene a ser la fiebre tifoidea, la segunda que es la hepatitis A y la tercera que viene a ser la salmonelosis, ¿no? Y después de todo ello, vamos a hacer lo que es enfermedades diarreicas agudas. ¿Cómo es que se manifiesta? ¿Cómo yo puedo diferenciar si se da de repente a nivel del sistema, o perdón, del intestino delgado o a nivel del intestino grueso? Si de repente es por bacterias, por virus, parásitos, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que lo pueden diferenciar. Bueno, vamos a ver. ¿Y por qué se escoge o por qué se mencionan estas principalmente, estas tres enfermedades? Porque son las que se producen con más frecuencia, son las que se dan, ¿no? A nivel a nivel nacional son las que más se reportan. Primero empecemos con la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea no hay que confundirla con otras enfermedades que tienen un nombre muy similar, ¿no? Como por ejemplo el tifus, ¿no? El tifus viene a ser otra cosa. Em, Viene a ser producida por una bacteria del grupo Salmonella. Si ustedes se dan cuenta, tiene una forma bastante peculiar que es como, es una forma alargada, pero también tiene como una especie de, em, como una especie de cola, ¿no? Tiene varios filamentos alrededor que le permiten adherirse y desplazarse con mayor facilidad al lugar donde van a producir la infección.
Listo, entonces, como les mencionaba, es una bacteria bastante escurridiza, es una bacteria que no solamente se aloja a nivel del sistema digestivo, sino que también puede alojarse en otros lugares, ¿no? La fiebre tifoidea, también llamada fiebre entérica. ¿Por qué entérica? Específicamente este nombre se refiere o hace referencia al intestino, ¿ya? Al intestino delgado. Es una enfermedad infecciosa aguda porque no dura más allá de 14 días y es provocada por una bacteria llamada Salmonella typhi. De ahí proviene, pues no, su nombre, fiebre tifoidea, porque lo más característico es por el nombre de la bacteria y también porque uno de sus signos, tanto prodrómicos como durante el proceso, durante el proceso patológico, es la fiebre, ¿no? La fiebre muy alta, lo que nosotros conocemos como hiperpirexia. Esta bacteria, ¿cómo es que se obtiene? Se propaga a través de los alimentos, agua y bebidas contaminadas. Sabemos que en la actualidad existen muchos lugares donde venden productos que no son confiables, que son de dudosa procedencia o inclusive la forma de preparación es bastante precaria donde hay presencia pues de vectores, sean por ejemplo moscas, cucarachas, roedores. Entonces todo ello in- ayuda a que pues se propague esta enfermedad, ¿no? No solamente en los lugares donde se preparan alimentos o se preparan las comidas, sino también lugares donde el agua no es potable. Ahí también puede contener esta bacteria, ¿no? La persona confiada puede beber ya sea bebidas preparadas o agua pura, pero no están potabilizadas y entonces adquiere esta bacteria. Esta bacteria, primero, como ingresa por la vía oral, va hacia el intestino y ahí en el intestino delgado es donde puede pasar al torrente sanguíneo, o sea, va hacia la circulación y puede viajar a cualquier órgano, puede irse a los ganglios linfáticos, puede irse a la vesícula, al hígado, al vaso e inclusive a otras partes del cuerpo. Miren, por eso les digo, cómo es tan escurridizo que no solamente decide quedarse en lo que es el intestino, sino que en algunas ocasiones puede generar otro tipo de problemas, puede contaminar o ocasionar estragos en otros órganos. ¿Cuáles son los síntomas? Vamos a señalar los síntomas más característicos, ¿ya? Los que son más notables para esta enfermedad. La persona va a tener bastante dolor de cabeza y articular. O sea, va a empezar prácticamente como si fuera una gripe, como si fuera un problema respiratorio. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, cuando tenemos una enfermedad como la gripe, vamos a empezar con dolor de cabeza, nos duele el cuerpo, el dolor muscular, ¿no? Ahí es donde de repente muchos pueden confundir. Pero una de las cosas más destacadas es la fiebre que puede llegar hasta 40 grados centígrados. Sí, ahí esto es lo más característico. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de una hiperpirexia, ya está pasando de los límites, ¿no? En donde nosotros debemos tener mucho más cuidado, especialmente en los niños, porque el niño que tiene una temperatura mayor a 38 es bastante peligroso y más aún si es menor de 7 años porque puede producir convulsiones. Puede durar unos días o inclusive hasta 14 días, ¿no? Va a ir cediendo poco a poco la fiebre dependiendo cómo se va tratando al microorganismo. También otro de los síntomas característicos es el dolor abdominal, ¿no? La persona ni siquiera ha comido, pero aún así
tiene dolor abdominal, un dolor abdominal persistente en el mesogastro, ¿no? Aquí, en esta zona. Va a tener falta de apetito, es lógico, porque si tiene dolor, si tiene fiebre, va a sentirse cansado, va a sentirse también desganado y no va a tener hambre. Al principio puede manifestarse esta enfermedad con estreñimiento, o sea, no va a evacuar, por lo mismo que no ha comido, pero después, al ya pasar los días de incubación o inclusive varios días ya donde se ha proliferado esta bacteria, puede desatarse en evacuaciones líquidas, en diarrea, ¿no? Puede generar heces con sangre que nosotros lo conocemos como melenas, ¿ya? Las melenas. Puede darse. Las melenas vienen a ser unas heces no de color rojo en realidad, sino que la sangre, mientras pasa por todo el resto del intestino, esa sangre se va oxidando y va tomando un color negruzco. Entonces vienen a ser unas heces negras, ¿no? Que pueden alertar de un sangrado. Puede ser por una ruptura de intestino, puede ser de repente por también sangrado de o una hemorragia por úlceras, ¿no? Entonces habría que evaluar bien por qué se está dando esto. También otra de las características, bueno, estos son los tres principales, ¿no? Los que he mencionado. Inclusive hasta el cuarto porque hay falta de apetito, ¿no? No, la persona no tiene muchas ganas de comer. ¿Cómo es que se diagnostica esta enfermedad? Esta enfermedad se diagnostica mediante un hemograma. ¿Qué es un hemograma? ¿Quién me podría decir? Y es un análisis de sangre. Exacto, un análisis de sangre, gracias Nagamine. Un análisis de sangre completo, ¿no? En donde no solamente se evalúa lo que es, pues, lo que viene a ser los glóbulos rojos, la hemoglobina, también se puede saber la cantidad de glóbulos blancos que hay de leucocitos y también de plaquetas, ¿no? Esto es muy importante para este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque hay un valor o hay un rango normal en lo que vienen a ser los leucocitos. Si de repente existe un aumento de los glóbulos blancos, lo que nosotros conocemos como leucocitosis, significa que ¿por qué se están reproduciendo estos glóbulos blancos? Significa que están batallando frente a un microorganismo patógeno, ¿no? Y también las plaquetas. Ojo, recordemos que las plaquetas son las encargadas de la coagulación. Si las plaquetas disminuyen, entonces el peligro de una hemorragia es inminente. Todo eso, ¿no? Un hemocultivo, ¿por qué? ¿Se acuerdan que en las anteriores diapositivas les había mencionado que la bacteria no solamente se queda en el intestino delgado, sino que también puede desplazarse hacia otros órganos e inclusive puede estar en la sangre. Por eso es que se le hace una muestra de sangre y esa sangre, de esa muestra de sangre se hace un cultivo. O sea, se coloca, para hacer un cultivo, se coloca en una, se coloca, bueno, cuando ustedes lleven en cuarto periodo y van a ver todo lo que se refiere a muestras biológicas, pero en una placa de Petri se coloca este microorganismo, o bueno, la muestra, ¿no? Aquí nosotros vemos que es la muestra de sangre y se va a dejar por un tiempo determinado. Al dejarlo, se va a saber qué tipo de microorganismo es el que está atacando, ¿no? Es así, igualito como hacer un cultivo en la tierra. Tú colocas las semillas y esperar a que pueda brotar, ¿no? Igualito es acá. Se cultiva
la muestra para poder ver si es que crece algún tipo de microorganismo, ¿no? Y encontrar si es que está esta bacteria llamada Salmonella typhi. También se hace un coprocultivo. Copro, copro viene del término de heces, ¿no? Entonces viene a ser un cultivo de heces, también de muestra de heces específicamente, porque no solamente basta con encontrarlo en la sangre, sino también si es que ya está invadiendo en todo lo que es el sistema digestivo. También se hace un examen de orina, esto es opcional si es que ha abarcado lo que es lo que es el sistema urinario, ¿no? Y un conteo de plaquetas, por lo que ya también les había mencionado. Si las plaquetas son bajas, entonces existe un peligro de hemorragia, ¿ya? Si hay menos de 150.000. ¿Cómo se previene? Es muy fácil prevenir. Para poder evitar tener esta enfermedad, la fiebre tifoidea, tenemos que consumir o tenemos que educar. Nosotros como personal de salud tenemos que educar a la población, ¿no? Que antes de tomar agua o consumir los alimentos deben lavarse las manos, antes de beber agua que sea agua potable o bueno, que sea agua hervida, que se le haya clorado para poder evitar la presencia de estas bacterias, ¿no? O de cualquier otro tipo de microorganismo. No comer alimentos preparados en puestos que sean de dudosa procedencia. No todos los puestos de la calle son malos, hay que ser sinceros, ¿no? Ni todos los restaurantes son buenos, tampoco, ¿no? Se ha visto casos cuando se hace inspección sanitaria, se ha visto muchos puestos que son muy limpios y otros también restaurantes que inclusive hasta son de renombre, que bueno, pues da mucho que desear con respecto a la manipulación, a lo que es la conservación y la preparación de los alimentos, ¿no? Entonces todo eso hay que cuidar. No ingerir productos lácteos, excepto si están pasteurizados. ¿Qué significa eso? Que haya pasado por un proceso de calor. Acuérdense que la pasteurización empieza a los 60 grados. Entonces, por ejemplo, en el caso de la leche, no se debe beber sin que haya pasado por el fuego, ¿no? Las verduras, hortalizas y frutas normalmente se consumen crudas. Si son crudas, entonces tenemos que lavarlas bien. Por ejemplo, en el caso de la lechuga, en el caso de, por ejemplo, frutas como las fresas, en las cuales se utiliza agua que ha tenido contacto, ¿no? Con algunos desechos o inclusive elementos que son pues sembrados o que el fruto sale en la tierra, los tubérculos, todo eso hay que lavarlo bien. Si los vamos a consumir crudos y si no, bueno, pues si son cocidos, tampoco vamos a recocinarlos quitándole todas las vitaminas y los elementos, los nutrientes que tienen, ¿no? Si es en el caso de los mariscos y los pescados, créanme, todos los pescados siempre tienen parásitos. Entonces hay que, bueno, saber, ¿no? Qué tipo de pescado también se consume. El tratamiento. El tratamiento para la fiebre tifoidea, normalmente por las deposiciones líquidas, se prescribe suero de rehidratación oral, o sea, esos sobres que se utilizan y que se disuelven en un litro de agua para poder darle al paciente poco a poco, a tolerancia, ¿no? El antibiótico más utilizado en algunos lugares es el cloranfenicol, pero no en todos. ¿Por qué? Porque el cloranfenicol viene a ser un antibiótico que es muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, algunas personas de repente tienen reacciones adversas al cloranfenicol
Y para ello, pues se utiliza otros medicamentos como el cotrimoxazol o la ampicilina. También se puede utilizar, ¿no? La amoxicilina se reserva para las mujeres embarazadas. Aunque parezca mentira, la amoxicilina es uno de los antibióticos que al menos no va a generar problemas teratogénicos. O sea, no va a generar problemas en lo que es el feto. Bueno, al menos no tan graves, ¿no? Sabemos que se recomienda que los medicamentos deben ser después del primer trimestre, pero en algunas ocasiones, pues, puede suceder durante el primer trimestre. Entonces, debe ser un medicamento bastante controlado, una dosificación exacta para evitar el daño, ¿no? En las mujeres, en el feto, durante la gestación. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a la fiebre tifoidea? Listo. Entonces pasamos a lo que es la hepatitis A. Miren, la hepatitis viene a ser una enfermedad que, si bien es cierto, ataca al hígado, inflamándolo, es una inflamación al hígado. Existen muchos tipos de hepatitis. Tenemos la hepatitis A, tenemos la hepatitis B, la hepatitis C, D, E. Pero dentro de las cuales la hepatitis A viene a ser el tipo de hepatitis que se adquiere por la vía oral, o sea, por alimentos y bebidas contaminados, a diferencia de la hepatitis B, la hepatitis C, que se adquieren por transmisión sexual, de repente por vía sanguínea, ¿no? Entonces, son diferentes, pero sí, atacan igual al hígado, ¿no? ¿Existe recuperación de la hepatitis A? Por supuesto que sí, si se siguen las recomendaciones. En cambio, si una persona se ad- adquiere, ¿no? Lo que es la hepatitis B, es mucho más complicado porque el tratamiento es de un costo bastante elevado y también, pues, dependiendo del daño que haya producido en el hígado, ¿no? Bueno, pero específicamente vamos a hablar de lo que es la hepatitis A. A diferencia de la fiebre tifoidea, es producida por un virus, por lo tanto no tiene un tratamiento específico. Este virus necesita ingresar a nuestro cuerpo para recién reproducirse. Fíjense en en esta imagen animada. El virus se eh, ancla a las células y al momento de liberarse, el virus ingresa a al resto de células para poder reproducirse, para poder, pues, no es reproducirse, se replica, ¿no? Muy bien. La hepatitis A viene a ser una enfermedad infecciosa producida por el virus de la hepatitis A, también conocida como HVA, ¿no? Caracterizada por una inflamación aguda del hígado. No es una enfermedad crónica y no causa daño permanente sobre el hígado. Ojo, siempre y cuando la persona siga las recomendaciones. Pero si de repente no, no sigue las recomendaciones, puede haber un daño permanente en el hígado, sí, puede generar un daño permanente. Por eso, cada vez que una persona tiene hepatitis A, se le recomienda que debe de cuidarse, mantener reposo, ¿no? Después de que ha superado la enfermedad, dentro de su cuerpo, esta persona que ha tenido la hepatitis A va a generar
una cierta inmunidad, pero va a quedar como una especie de huella, va a quedar un anticuerpo, ¿no? Por eso es que cada vez que una persona va a donar sangre, le pregunta si ha tenido hepatitis. ¿Por qué? Porque dentro de su sangre va a quedar, como les dije, es como una huella. Y si, supongamos, yo he tenido hepatitis recientemente, ya estoy recuperada, pero necesito donar sangre. Voy a donar esa sangre y se lo dan a otra persona por emergencia. ¿Qué puede pasar con esa persona que ha recibido esa sangre con el anticuerpo, con el antígeno de la hepatitis A? ¿Qué le puede pasar? ¿Ustedes qué dicen? Ujú. puede tener el hepatitis A. Puede, sí, exacto. Puede desarrollar lo que es la hepatitis A. Ujú. Sí. Así por eso es que nosotros tenemos que ser sinceros al momento. Si donamos sangre, tenemos que ser sinceros, ¿no? O si Pero sospechamos o dudamos, entonces también, ¿ya? me hizo una pregunta con el tema de donar. Por ejemplo, si un niño ha tenido hepatitis A y luego ya al pasar del tiempo, pues ya no le han vuelto a dar, ya es una persona adulta, Ujú. también, o sea, al donar sangre tiene que decirle que él ha tenido hepatitis. Sí, exacto. Ya Entonces, depende, ¿podría donar o no? depende de la cantidad de años que le haya sucedido. Si, por ejemplo, supongamos que le dio cuando tenía 8 años y ahorita tiene 30. Difícil ya, ¿no? Pero ya queda a criterio del banco de sangre si recibe la sangre o no. Pero siempre tiene que mencionar que sí tuvo hepatitis, ¿ya? Y solo es cuestión de la sangre y tampoco de órganos. ¿Podría Sí, donar? también. En cuestión de órganos también. Ah, lo decía porque yo tuve hepatitis A cuando estaba en primaria, ya, Mm. hace años. Ya. Y sí escuché una vez que los que tuvieron hepatitis A, a pesar que es la forma más, como dice, aguda o la Ujú, más leve, por decirlo, no podrían donar sangre futuro o ujú. algún tipo de órgano. Y Exacto. como yo coloqué en mi DNI que sí quería donar, Ujú. entonces no podría hacerlo. Pero, como te digo, depende de la cantidad de años, ¿no? Supongamos que tú, obviamente el hígado 10. no. El hígado no, definitivamente el hígado no, ¿no? Pero Ujú. sí, por ejemplo, podrías quizá cuando tú dones, o bueno, en un futuro, ¿no? Que es muy lejano, puedes donar de repente tus córneas, puedes donar de repente piel, un pulmón, ¿no? Puede ser, pero eso, como les digo, queda a criterio, porque a veces cuando tienen la enfermedad de muy, muy pequeños, a veces ya es como si se desvaneciera a lo largo de los años. Ah, ya, profesor. Pero, de todas maneras, como te digo, siempre es Ujú, bueno hacer hincapié, ¿no? De que a qué edad tuviste la enfermedad. ujú, Mm. sí, ya pasó 20 años más. Ya ves, entonces, Ujú. probablemente, ¿no? Porque a veces el cuerpo es tan raro, es diferente, no es algo general para todos, pues, ¿no? Que si hubiera sido diferente, si tú de repente hubieras tenido a los 17 años la hepatitis y ahorita quisieras donar, ahí sí, es muy, muy reciente, pues, ¿no? No ha pasado muchos años, Ujú. ¿ya? Sí, está claro, profesora, gracias. Ok, listo. Entonces, siempre hay que recalcar o decirle, ¿no? Mencionar de que se ha tenido la enfermedad y como les digo, ya depende también del criterio porque banco de sangre, ojo, no significa que cuando tú donas sangre, esa misma sangre va a ir, no, tiene que pasar por un proceso, tienen que analizarla y todo eso, pero
Y ustedes dirán, bueno, pues si igual lo van a analizar, entonces ¿para qué voy a decir que he tenido hepatitis? No, es que no pueden estar perdiendo los reactivos tampoco. Créanme, los reactivos o todos los elementos que se trabajan en el laboratorio no son nada baratos. Ya, por eso hay que ser conscientes también. Dime, Daisy. Una consulta así por A o B, Ujú. como usted dice, no se le va al banco de sangre que, digamos, lo donan la sangre a una persona y esa persona sale con hepatitis A. Puede hacer una denuncia a los del banco de sangre como negligencia. Bueno, no necesariamente el banco de sangre, sino el hospital completo. ¿Por qué? Pero ojo, tiene que proceder, tiene que ver, verificar todo eso, ¿no? Tiene que recaudar todas las pruebas para ver si verdaderamente ha sucedido eso. ¿Por qué? Por ejemplo, hay un caso, no sé si ustedes escucharon hace unos años atrás, de que unos niños tuvieron eh, ahí mismo, cuando nacieron, tuvieron VIH, ¿no? Y se les hizo una transfusión, bueno, y obviamente los padres alertados, alarmados, dijeron, ¿cómo es posible que si mi niño ha nacido sano, hay que verificar? ¿Por qué? A veces también hay que reconocer que los noticieros son bien sensacionalistas. A veces la noticia sale, por decirlo así, explota. Todos los ciudadanos escuchamos una parte nada más, pero ahí no más queda. Después ya no sabemos qué es lo que sucede o en qué finalizó, ¿no? ¿Qué pasa? A veces, por ejemplo, como en algunos casos, algunas mamás no se hacen la prueba del test de ELISA o la prueba rápida. A veces puede ser que la mamá esté como huésped recesivo, o sea, como portador. Pasa la enfermedad, pero no la tiene, o sea, no la desarrolla ella. Puede ser uno de esos casos, ¿no? O sea, a lo que voy. Hay que recaudar bien, porque a veces podemos dañar no solamente la reputación de un profesional, sino también el prestigio de una institución. Tiene que proceder, pero con las pruebas debidas. Sí, sí puede darse el caso, pero se abre una investigación bastante minuciosa para saber de dónde salió esa sangre, porque en los últimos años, créanme, todo lo que tiene que ver con banco de sangre son bastante minuciosos. Algunos de ustedes de repente habrán ido a donar sangre. Les sacan una prueba primero, les sacan una muestra de sangre en un tubito, en un tubo de ensayo. Esa prueba perdón, esa sangre es analizada a pesar de que te preguntan un montón de cosas que tú puedes pensar, ¿cómo es posible que me pregunten eso si yo he tenido, con cuántas personas he tenido relaciones sexuales o si he tenido relaciones sexuales recientes? O sea, algunos se ofenden, ¿no? Pero en realidad es necesario. Se han vuelto más estrictos aún. Y aún así, aparte de que hay campañas de donación, de todas maneras, se recibe la sangre y lleva un proceso. Vuelvo a repetir, esa sangre que tú estás dando, automáticamente no se la van a dar al paciente. Tiene que pasar un tiempo, tiene que ser procesada, tiene que ser guardada, ¿ya? Para después. Y a ti te van a dar como calidad de préstamo otra sangre que ya ha estado anteriormente procesada. ¿Me dejo entender? O sea, es bien raro ahora con todas las enfermedades que hay, ¿no? Es bien raro que haya un error de ese tipo, específicamente en banco de sangre. Por eso se le llama así, banco de sangre, ¿no?
¿Alguna otra pregunta más? Listo. Entonces, sí, dime, Carcausto. Profesora, en caso de las plaquetas, ¿también van por esto también? Por el banco de sangre, así. Hija, sí. Y en el caso de las plaquetas pasa por un proceso mucho más exhaustivo. ¿Por qué? Porque se separa lo que es la sangre, sangre de las plaquetas, ¿no? Porque lo que se necesita son plaquetas. Tú cuando donas, por ejemplo, sangre, tú puedes, una persona, una mujer puede donar una unidad. Una unidad es casi, casi medio litro, casi. O sea, 500, casi, casi, ¿no? No es 500 exacto. Pero para poder obtener una sola unidad de plaquetas, se necesita 6 personas que donen. Ahí nomás date cuenta todo el proceso que debe pasar para poder separarlo. Y necesariamente tiene que pasar por banco de sangre. Sí, Ah, ya, ya licenciada, sí, eso tenía duda. listo. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, como les hacía referencia, siempre, de todas maneras, ¿no? Hay que, si es que nosotros hemos tenido alguna enfermedad del hígado, si es que hemos tenido hepatitis, cirrosis, puede ser, ¿no? Todo eso hay que considerarlo. La persona va a quedar, como se dice, inmunizada, pero si va a donar, hay que mencionar. ¿Cómo se transmite este virus? Igual que en el caso de la fiebre tifoidea, por alimentos y por agua contaminada, especialmente en ciertas zonas, ¿no? Donde no existe agua potable. Son zonas de alto riesgo. Son zonas de alto riesgo. Por eso es que para evitar también aquí en el país que las personas tengan hepatitis A, se ha incluido dentro del calendario regular de vacunación lo que es la vacuna de la hepatitis A, ¿no? Aparte de la B. El cuadro clínico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más comunes? Aquí hay que destacar algunas, ¿no? Una de ellas es el dolor. Aquí voy a remarcar el dolor intenso, pero no es en el abdomen como en la fiebre tifoidea, sino en un punto específico, en el hipocondrio derecho. O sea, al final de las costillas, en el lado derecho, ahí hay un dolor muy, muy intenso, ¿no? ¿Y por qué? Porque en esa zona se ubica el hígado y al inflamarse, obviamente va a generar dolor. Va a generar ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas. Va a tener la conjuntiva amarilla. Es bastante notorio cuando una persona tiene ictericia, ¿no? La orina es bastante oscura, así como si fuera té. Eso es raro, ¿no? Entonces ahí nosotros ya podemos ubicar o podemos sospechar de una hepatitis, ¿no? Porque empieza el dolor, no solamente por el dolor, sino que la coloración de su piel empieza a cambiar, empieza a tener orinas oscuras, bueno, y aparte pues los signos y síntomas generales que va a tener, las náuseas, los vómitos, la fiebre, pérdida de apetito y anorexia, lógico, va a bajar de peso. Y recuerden, la persona va a tener náuseas y vómitos, ¿por qué? Porque no, el hígado dentro del sistema digestivo se encarga de lo que viene a ser el metabolismo de las grasas. O sea, va a ayudar a lo que es la digestión. Y si el hígado pues está inflamado y no funciona bien, es por eso que la persona va a empezar a vomitar, a tener náuseas constantemente.
Va a sentirse cansado, puede aparecer prurito generalizado, o sea, como una especie de, em, va a empezar a aparecer como sarpullido, ¿no? Y también va a tener el excremento de color claro, tipo arcilla. Eso tampoco no es normal. El dolor, la ictericia, la orina oscura y el excremento o las evacuaciones de color arcilla o de color claro, mm, mm, eso significa que tiene un problema hepático. Listo. Medidas preventivas igual que en la fiebre tifoidea. Lavarse bien las manos. ¿Por qué? Porque la forma de contagio es fecal oral, ¿no? Y créanme, si por ejemplo en un colegio que es pequeño, o bueno, ustedes saben que en los colegios comparten bastante los inodoros, los servicios higiénicos, y es uno de los lugares pues donde más puede quedarse lo que es el virus de la hepatitis A. Basta que se detecte un caso y todo el colegio entra en cuarentena. Porque el contagio es fácil, pues, ¿no? Como les digo. Y es bien difícil porque los niños todos se prestan, se llevan la mano a la boca, se llevan los objetos a la boca. Entonces, por eso también, ¿no? Eso contribuye. Y el tratamiento definitivamente tiene que ser reposo, no hacer esfuerzo, no salir al sol, em, no consumir alimentos grasosos ni frituras. Sí, dime, Nagamine. Profesor, una pregunta. En la forma de contagio, por ejemplo, y que yo recuerde, fue que fui a un cumpleaños, a una fiesta infantil y habían los productos en la mesa, pues, ¿no? Ujú, Y como a veces la puerta de un cumpleaños puede estar abierta y vi que había como que moscas. La mosca ha podido llevar vamos a poner, de una materia fecal que tenga el virus de la hepatitis ahí, por ejemplo, a la canchita o a la mazamorra que ha estado ahí. sí, también. Los Ah, vectores también contribuyen, exacto. Los ah, roedores, las cucarachas, las moscas, igual, ¿no? Es casi las mismas formas de transmisión en todo lo que viene a ser las enfermedades gastrointestinales, ¿no? Sí. ah. Sí, profesor, gracias. Por eso es que nosotros siempre, siempre debemos tapar los alimentos, todo lo que nosotros dejemos sobre la mesa. Las frutas, aún así, a pesar de que las frutas nosotros antes de consumirlas las vamos a lavar, pero de todas maneras, ¿no? Siempre taparlas. Bueno, en ese caso puede haber sucedido eso o de repente quizá alguien en el cumpleaños ha tenido ya, ha sido el portador del virus y al ir a los servicios higiénicos, quizá, ¿no? Esa ha sido la forma. O de repente al jugar, ¿no? Al tocarse. Porque cuando no es que tampoco nos volvamos paranoicos, ¿no? De que vamos a estar en una burbuja. No, no es así, pero hay que tener bastante cuidado, ¿no? Siempre que vamos a consumir algo, lavarnos las manos, siempre enseñarle a los niños desde pequeñitos que se laven bien las manos, que estén con las uñas cortas, todo, especialmente cuando salen de los servicios higiénicos y más aún si son ajenos o en lugares públicos, ¿no? Listo. Entonces, acuérdense, en el caso de la hepatitis A no tiene un tratamiento con antibióticos, nada, solamente es reposo, lo que es la dieta, la alimentación que sea suave, dieta blanda, ¿no? Nada, nada de frituras, nada de grasas, o sea, cero mantequilla, cero, por ejemplo, aceite, ¿no? No, nada de eso. Y puede, por ejemplo, lo que sí podría consumir es gelatina, agüita de gelatina, cítricos, eso también puede ayudar, ¿no? Y vamos por lo que es la salmonelosis. La salmonelosis aquí viene a ser parecida a la fiebre tifoidea porque es producido por la bacteria salmonela.
pero es otra variedad, ¿no? La salmonelosis humana es una enfermedad infectocontagiosa producida por las bacterias del género Salmonella, del género Salmonella. En cambio, en la fiebre tifoidea sí es más específica, Salmonella typhi. Esta salmonela, ¿cómo actúa en nuestro cuerpo? Una vez que ingresa, empieza a adherirse a las paredes del sistema digestivo y empieza a formar como una especie de putrefacción. Empieza a formar unos gases tóxicos, ¿no? Y eso es lo que genera los signos y síntomas. Como dice aquí, la salmonelosis es un conjunto de enfermedades. Producen cantidades de gas durante la fermentación, o sea, es como si se estuvieran pudriendo, ¿no? Disculpen, produciendo una gran cantidad de productos ácidos y gases. ¿Cuáles son los factores de riesgo para adquirir una salmonelosis? Que se haya consumido alimentos que no hayan sido adecuadamente preparados y almacenados, ¿no? Al ser una bacteria puede estar en los alimentos contaminados que no están bien cocidos, por ejemplo en las carnes, ¿no? Hay personas que consumen carnes a término medio, o sea que están crudas, ¿no? Todavía. Entonces ahí puede estar la salmonela, sí, puede ser. En las aves es bastante abundante y no solamente en el huevo sino también en la carne, ¿no? Puede haber lo que es este tipo de bacterias. Hubo un problema, una controversia con respecto el año pasado con lo que es el síndrome de Guillain-Barré en donde muchos decían, ah, no, es por el pollo. No, procede de una infección anterior. Puede ser que haya sido por una salmonelosis, sí, y eso pues viene en los productos avícolas, ¿no? Que no están bien almacenados, que no están bien refrigerados, que no están a una temperatura adecuada. Hay muchas personas, y esto no me dejarán mentir, que por motivos de trabajo, por motivos de tiempo, lo que hacen es preparar los alimentos para el siguiente día o para los días posteriores. Y a veces los guardan en ciertos envases que no son los más adecuados. Lo más recomendable es que lo guarden en envases de vidrio, no de plástico, porque el plástico, muy aparte de ser contaminante, también puede generar la formación también de este tipo de microorganismos. Por ejemplo, el arroz. El arroz, no solamente en el calor, sino también durante las épocas de frío, tienden a malograrse rápidamente, ¿no? Cuando nosotros guardamos el arroz al momento de recalentarlos, porque es recalentar, tenemos que hacerlo adecuadamente. Tienen que estar bien caliente. O a veces cuando nosotros venimos de una fiesta, nos traemos comida, quizás la refrigeramos, las congelamos y al momento de calentarlos tenemos que dejar que hierva por regular tiempo, inclusive hasta de 1 a 5 minutos, para que pueda eliminar o pueda matar completamente las bacterias y sus esporas. ¿Ya? Porque se vuelven muy resistentes. Tú consumes, dice, pero si yo lo calenté, claro, efectivamente lo calentaste, pero no lo herviste. Y eso, el calentarlo puede eliminar la bacteria, pero no las esporas, ¿ya? Otro caso también es de que muchas personas tienen microondas en sus hogares. El microondas, para poder calentar los alimentos, solamente calienta la parte externa, no el interior. Y si nosotros tenemos un cúmulo de alimentos, solamente lo que está más cerca a la radiación es lo que va a va a poder calentar la parte superficial.
¿no? Eso también. Preferible utilizar nuestra cocina, ¿no? Para poder calentar los alimentos. Si es que se ha tenido miembros de la familia con infección reciente por salmonela, es bien contagioso. Por eso cuando la persona sale de los servicios higiénicos, se tiene que limpiar inclusive hasta con lejía para evitar que esa bacteria pueda transmitirse a otras personas, ¿no? Si es que se ha comido pollo recientemente, pero ojo, no todo ave, ¿no? O sea, cuando me refiero a eso es que es de repente que está mal cocinado, que que no lo han preparado bien, que han dejado expuesto quizá a las moscas, ¿no? Porque ya les he dicho, las aves de por sí pueden traer salmonela. Si se tiene mascotas, algunos reptiles como iguanas, lagartos, tortugas o serpientes también tienen salmonela. No solamente los huevos, sino de por sí estos animales. Y sí, hay personas que les gusta tenerlos como mascotas, ¿no? Pero si se les va a tener como mascotas, entonces tiene que ir al veterinario. Y si la persona pues tiene un sistema inmunitario debilitado. Y sobre todo si se consume ciertos alimentos o productos semicrudos, como el huevo, como las aves. ¿Cuáles son los signos y síntomas más representativos? La diarrea, definitivamente. Eso sí, porque la diarrea, las náuseas y los vómitos. Eso es lo más característico de la salmonelosis. La persona va a tener evacuaciones líquidas a cada momento y lo peor de todo es que lo puede llevar a la deshidratación fácilmente. La fiebre, el dolor abdominal, ¿no? Puede durar, por ejemplo, de 3 a 7 días y la fiebre va a ser bastante persistente, inclusive los 3 primeros días, ¿ya? Cuando se hacen los exámenes de diagnósticos, los exámenes de laboratorio, normalmente hacen los coprocultivos, o sea, el examen de heces, ¿no? Y el cultivo de heces. Y inclusive hasta 4 semanas después de haberse recuperado la persona, 4 o 5 semanas, o sea, después de un mes, igual va a seguir saliendo positivo, ¿no? O sea, es bastante, como les digo, persistente. El 1% de los pacientes que han tenido salmonelosis en algún momento de su vida pueden quedar como portadores crónicos. Puede, no es algo fijo, no es una regla general, ¿ya? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con hemocultivo. ¿Recuerdan lo de la fiebre tifoidea? En donde puede esta bacteria ir hacia la sangre. Sí, esta también. Por eso se hace el hemocultivo en sangre. Mielocultivo en la médula. También puede ser que ahí se haya trasladado, se haya transportado. También. En algunos casos, no es en todos, pero existe la posibilidad. Lo que es el coprocultivo, el cultivo de bilis y el urocultivo, o sea, examen de orina también. ¿Cómo prevenir? Bueno, pues lo que se recomienda es de que donde se crían aves, entonces pues ahí se haga un control con el veterinario, ¿no? Control microbiológico de alimentos y agua, control de la producción avícola. También debe recibir tratamiento a los animales, ¿no? Refrigerar bien los alimentos, evitar comer carnes crudas o poco cocinadas. También al momento de cocinar debe alcanzar una cierta temperatura, ¿no? No utilizar hornos microondas para poder recalentar los alimentos, evitar comer huevos crudos o alimentos poco cocidos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se hace en el caso de la mayonesa, no? Por eso es que muchos nos enfermamos cuando a veces acudimos a ciertos lugares y de repente a nuestro pollito a la brasa, nuestra salchipapa, nuestra hamburguesita, le echamos la mayonesa o las ensaladas de por sí, ¿no? Porque también utilizan
para hacer las ciertas salsas, utilizan también el huevo crudo. Y es ahí después donde estamos con dolor abdominal, estamos después con vómitos, porque ahí está la bacteria, ¿no? Nos ha dado una gastroenterocolitis y empezamos con las evacuaciones líquidas, porque ahí estaba, en ese lugar específicamente. Evitar la leche cruda también, lavarse bien las manos y sobre todo los reptiles como mascotas. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? En realidad, los reptiles no deberían ser mascotas, sino que hay algunas personas que sí, pues lamentablemente los llevan como mascotas. ¿Alguna pregunta con respecto a la salmonelosis? Listo, entonces seguimos para poder finalizar con lo que es la enfermedad diarreica aguda, también conocida como las famosas EDAs, ¿no? Ustedes cuando hagan sus prácticas o si las están realizando, siempre se reporta como eh, un factor de riesgo lo que son las EDAs, ¿no? En menores de 5 años y especialmente en mayores de 60 años. Es más peligroso porque los puede llevar a la deshidratación fácilmente, ¿no? Ahora, bueno, al menos nosotros aquí en la costa. Estamos en pleno calor. Aquí en Ica, raro que llueva, pero sí está lloviendo. Eso genera más aumento de temperaturas. Los productos alimenticios se deterioran con más, se vencen con más rapidez. Entonces hay que tener mucho más cuidado, ¿no? Con todo lo que se ingiere, especialmente si es en la calle. Nosotros conocemos por diarrea al incremento en número o frecuencia de las deposiciones, ¿no? Las evacuaciones, que tienen ciertas características. Más de 3 deposiciones en 24 horas, pero evacuaciones líquidas. La consistencia es líquida. ¿Por qué? Porque en realidad un ser humano debería evacuar 3 veces al día. Ojo, miren, ¿ah? Nosotros deberíamos evacuar 3 veces al día. ¿Por qué? Porque tomamos desayuno, almorzamos y cenamos. Y se supone que tú estás eliminando, hoy día, se supone que deberías haber eliminado lo del desayuno de ayer, lo del almuerzo de ayer y lo de la cena de ayer. No del mismo día, ¿no? Sino del día anterior. Y usted dirá, ¿en tanto tiempo? Sí, así se mantiene en nuestro sistema digestivo porque es largo. Son 7 metros, son 12 metros. Entonces tiene que recorrer todo eso. Por eso demora, ¿no? Listo, entonces, pero si las evacuaciones pasan de 3 y encima son evacuaciones líquidas, no, ahí sí ya no, ahí sí se considera una diarrea, ¿no? Las EDAs vienen a ser una de las causas de morbimortalidad a nivel mundial. O sea, es una de las principales causas de enfermedades y de muerte también, especialmente en zonas donde el sistema de salud es bastante precario. El principal mecanismo de transmisión es fecal oral. ¿Por qué? Porque muchas personas después de acudir a los servicios higiénicos, de hacer sus evacuaciones, no se lavan las manos y se llevan, al momento de consumir algún alimento, se llevan la mano a la boca o transmiten a través de sus manos a otras personas también. Puede ser a través del agua contaminada y de los alimentos. A quienes ataca principalmente a grupos etarios susceptibles como los niños y los ancianos. La clasificación de las EDAs. Ojo, miren aquí, fíjense bien. Uno de los tipos de EDAs viene a ser la EDA aguda, o sea, las enfermedades diarreicas agudas, 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 netamente. ¿Por qué?
porque duran menos de 14 días. O sea, la sintomatología es menos de 14 días. En cambio, es crónica cuando es más de 14 días. Aguda puede ser, por ejemplo, por un virus, por una bacteria. Cuando es crónica, puede ser por otros motivos. Puede ser, por ejemplo, por la presencia de algún protozoo o puede ser inclusive por intolerancia a algún alimento, ¿ya? Y también tenemos la disentería. ¿Quién sabe qué cosa es disentería? ¿Qué cosa es disentería? Es una enfermedad infecciosa, Miss, por inflamación del intestino, Hijo, diarrea con sangre, más dicho. esa. Ojo, no es sangre profusa, ¿no? O sea, no es que sea tampoco salga gran cantidad de sangre, no. Hay rasgos de sangre, eso sí. En la disentería hay rasgos de sangre, hay rasgos de moco e inclusive hasta de pus. Puede aparecer, ¿no? Pero mayormente hay mucosidad y hay rasguitos de sangre. Eso significa que las deposiciones han sido tantas que ya la persona no tiene ya que eliminar. Entonces está barriendo con toda la mucosa intestinal. Por eso es que sale esos rasgos de sangre. ¿Y por qué sale la mucosidad? Porque ahí se está yendo a la protección del interior del intestino, ¿no? Se está yendo la flora intestinal en las evacuaciones líquidas. Otro tipo de clasificación viene a ser por la localización, o sea, por el lugar donde se produce la infección. Una de ellas viene a ser las diarreas o, bueno, las edas altas. ¿Y por qué se da esto? Porque la infección se produce a nivel del intestino delgado, ¿ya? ¿Y cómo se va a caracterizar? Por un color amarillento. O sea, las evacuaciones van a salir amarillas, 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 ¿no? Eso significa que la infección se está dando a nivel del intestino delgado. En el caso, en el caso de lo que es las edades bajas, viene a ser, sí, de un color marrón, ¿no? De un color marrón. ¿Por qué? Porque se está produciendo la infección a nivel del colon o del intestino grueso, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué la diferencia de color? Bueno, la diferencia de color se da porque en el intestino delgado, aquí en el duodeno, ustedes saben por anatomía, que desemboca o llega la bilis, llega el jugo pancreático para ayudar a la digestión, ¿no? Pero, y eso es lo que le ayuda a dar color también, a medida que va pasando las horas, los minutos, le da color a las evacuaciones. Pero si la infección se está dando aquí en el sistema, en el intestino delgado, no le da tiempo. Se pasa, se pasa, se pasa nomás de frente, de frente, de frente. Y por eso va a salir un color amarillento. Porque está barriendo con todo también, con bilis, con jugo pancreático, con todo. En cambio aquí, bueno, ya se hizo este proceso en el intestino delgado y por eso, como la infección está aquí, sí tiene otro color, ¿no? Un color marrón. Ujú, ya. ¿Cuáles son los factores predisponentes? O sea, ¿qué es lo que puede generar que una persona tenga EDA? En estos tiempos, defecar al aire libre, sí, todavía hay lugares en donde no se les ha concientizado del uso de los eh, pozos ciegos o de los silos, ¿no? No se les ha enseñado. Entonces todavía hay personas que a orillas del río, de la sequía o incluso al aire libre, así literal, lo que hacen es
evacuar, ¿no? Y todo eso, pues, es absorbido por la tierra, aparte se seca por el sol, con el viento puede llegar a nuestros alimentos, también a veces esos pastos pueden consumirlos los animales, todo eso, ¿no? Tomar agua contaminada. El viento que lleva el polvo contaminado a los alimentos destapados, no lavarse antes de comer, o bueno, no lavarse en los momentos que debería, ¿no? No solamente antes de comer, sino cuando se llega a casa, después de salir de los servicios higiénicos, ¿no? Contaminación de los alimentos por vectores, ya sean las moscas, las cucarachas, los roedores e inclusive por otros animales que viven fuera, como los gatos y los perros. Por ejemplo, si es un gatito que vive en una casa, pero igual sale a la calle, igual puede traer, ¿no? La contaminación. A diferencia de un gato que solamente vive en casa, que no sale para nada, ¿no? Y consumir alimentos sin lavar. ¿Cuáles pueden ser los agentes infecciosos para que se produzca una enfermedad diarreica? Virus, parásitos y bacterias. Se dice que una persona cuando tiene más de 14 días con evacuaciones líquidas, lo más probable es que tenga parásitos, ¿no? Pero también existen otros tipos de condicionantes o tipos de microorganismos que pueden generar, ¿no? Como en el caso, miren, aquí hay ejemplos, virus, el rotavirus, que gracias a Dios existe también vacuna contra el rotavirus. Los parásitos como la Yardanlamblia, la entamoeba hisolítica. Dentro de las bacterias tenemos la Salmonella, la Escherichia coli, el Vibrio cholerae, que gracias a Dios aquí en el Perú no hay, pero eso no significa que en cualquier momento pueda aparecer, sí, porque en otros países sí existe, ¿no? También puede generar estas enfermedades diarreicas algunos medicamentos, como el hidróxido de magnesio más el hidróxido de aluminio, el antiácido que muchas personas toman, ¿no? Los laxantes, dependiendo también del laxante. Hay algunos laxantes que son suaves, hay otros, pero en donde te saca hasta las ideas, ¿no? También hay algunos antibióticos que pueden generar evacuaciones líquidas. Sí, hay algunas personas que tienen reacciones digestivas con algunos antibióticos, ¿no? Muy bien. Ujú, ya. Signos de alarma en el caso de los niños, por eso hay que tener siempre en cuenta en los grupos de riesgo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños, van a tener inapetencia, no van a querer comer, van a tener dolor de estómago, náuseas, evacuaciones líquidas, cólicos, ¿no? Boca seca, perdón, y decaimiento. Hay que considerar en el caso de los niños el peso. Bajan rápido de peso cuando tienen evacuaciones líquidas. La fontanela, lo que nosotros decimos la mollerita. La mollera tiene que ver, es algo crucial para poder determinar si el niño está deshidratado. Sí. Si esta fontanela, si esta mollerita está hundida, significa que está deshidratado, ¿ya? Los ojos, hay que observar los ojos si es que están hundidos, si es que se ve seco, sin brillo, ¿no? Tiene los ojos tristes. La boca, hay que ver las mucosas, que saque la lengua. El tórax, si respira con dificultad. El abdomen hundido, si orina, ¿no? Hay que verificar la temperatura, el estado de conciencia, si está consciente o inconsciente. Todo eso depende del tratamiento que va a recibir, ¿no? Y obviamente la avidez por líquidos. ¿Qué tanto va a querer tomar? ¿No? Se desespera por tomar agua. ¿Qué es lo que se le va a pedir para poder determinar qué tipo de microorganismo o qué es lo que está ocasionando esta enfermedad diarreica? Un hemograma.
eh, examen completo de sangre, examen general de heces para saber qué tipo de microorganismo, ya sea bacteria, parásito o virus, un coprocultivo. Y sobre todo, pues lo que nosotros queremos es saber el grado de deshidratación, evitar que se propague el agente e identificar el agente etiológico, ¿no? El tratamiento, ¿en qué se basa el tratamiento? En tres cosas muy importantes. Una de ellas es la corrección hidroelectrolítica. Primero, el niño está con evacuaciones líquidas o la persona, bueno, en sí, en general, está con evacuaciones líquidas. Hay que reponer esos líquidos y esos electrolitos. La dieta, ¿qué es lo que va a comer? Porque tampoco puede dejar de alimentarse, dependiendo también de cómo va evolucionando, cómo va a ir aceptando los alimentos y los medicamentos, que consiste en antidiarreicos, antibacterianos y probióticos, ¿ya? La reparación hidroelectrolítica. Hay que ver qué tipo de deshidratación tiene. No sé si ustedes les habrán mencionado en salud pública cuando una persona tiene deshidratación o bueno, tiene EDAS. Hay tres tipos de planes que que se sigue. No sé si ustedes habrán escuchado. Aquí les voy a poner un cuadrito chiquitito. Se sigue tres planes, ¿ya? El plan A, B y C. Así, bien resumido nada más, porque en realidad si ustedes lo buscan es bastante complejo, pero es sencillito, es bastante fácil. Existe el plan A, plan B y plan C. Muy bien. ¿En qué consiste cada uno de estos planes? Primero yo tengo que ver qué es lo que está pasando con esa persona. El plan A, ¿para quién es? Persona con evacuaciones líquidas, o sea, diarrea. Vamos a disminuir el tamaño. Ujú, ya. Diarrea, sí, deshidratación. Ojo, ya. Para personas que tienen diarrea, pero sin signos de deshidratación. La B es diarrea con deshidratación. Y aquí la C es diarrea con deshidratación, pero con shock. Con diarrea, con deshidratación y shock. Shock hipovolémico. Ya está. ¿Qué es lo que se va a hacer? En el plan A, ahí, se les da suero de rehidratación oral ambulatorio. ¿Qué significa ambulatorio? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué es ambulatorio? ¿Que lo puede dar profesora en su casa? Exacto. Muy bien. Que puede realizar el tratamiento en su casa. Ujú. Aquí se le da suero de rehidratación oral a vigilancia. ¿Qué significa? Que va a estar en el hospital o en el puesto de salud con su apoderado, con su padre, con su madre, pero le van a dar en el mismo lugar esperando a ser evaluado y le van a dar de alta dependiendo de la evaluación, pero tiene que quedarse ahí
Puede ser por unas horas, ¿no? Pero en cambio aquí no les van a dar suero de rehidratación oral. Ya de frente es hidratación endovenosa, chorro, y hospitalizado, definitivamente. Endovenosa, hospitalizado. ¿Por qué? Porque ya esa persona ya no ha reaccionado. Así de simple. Ustedes lo van a buscar y van a encontrar unos cuadros donde está verde, amarillo, rojo. Así, ¿no? Pero este es un resumen, prácticamente. Plan A, plan B, plan C. ¿No es cierto? Entonces, plan A se le considera deshidratación o sin deshidratación. Plan B, deshidratación leve a moderada. Y plan C ya sería una deshidratación severa. Ya no puede pasar. De repente está inconsciente. Entonces hay que ponerle una vía endovenosa, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta? Listo. Seguimos. Eso es, miren, la corrección hidroelectrolítica. Tiene que reponer. Ustedes dirán, bueno, pues, pero ¿por qué? Si está expulsando, si está eliminando, más bien al contrario, elimina. Pero tiene que reponer lo que está perdiendo, porque recuerden que el cuerpo funciona a través de electrolitos. Dos de estos electrolitos vienen a ser el sodio y el potasio, y otros más, ¿no? El magnesio, ya, en fin. Pero si falta, hasta un paro le puede dar a la persona, un paro cardíaco. Estando sentado en el baño, hasta un paro cardíaco le puede dar. Entonces no es cosa de juego la deshidratación, ¿no? La dieta. ¿Cómo va a ser la dieta? La dieta, hay algunas que aplican la dieta BRAT. La dieta BRAT viene o corresponde a las iniciales en inglés de ciertos elementos o alimentos. Tenemos B, que es de banana, R, que es de rice, arroz, A, que es de apple, y la T, que es de toast, tostada. O sea, no es que lo van a comer juntos, ¿no? Lo puede ir comiendo a tolerancia. Arrocito. Y créanme, el arroz lo utilizan también muchas personas cuando las personas tienen evacuaciones líquidas, lo usan en la famosa panetela, ¿no? El arrocito, la banana por el potasio, ¿no? La manzana pero sin cáscara y la tostadita, ¿no? Porque es suave, es blando. Y obviamente no debe de tomar lácteos ni alimentos pesados, pero sí tiene que ir comiendo poco a poco, lo que pueda tolerar. Lo que nosotros queremos es que vaya tolerando poco a poco. ¿Por qué? Porque si nosotros no le damos, entonces, ¿qué va a pasar? Si le, le queremos dar todo de una sola vez, esa persona va a vomitar y nuevamente volveríamos a empezar desde cero porque está perdiendo, ¿no? Si es un niño y tú le obligas a comer, llora, vomita y pierde por boca, pierde por lágrimas, ¿no? Y encima está con evacuaciones líquidas. No, 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 no. No podemos hacer eso. Lo deshidratamos más rápido. Y tercero, tenemos los fármacos, ¿no? Tenemos los antidiarreicos que ayudan a que la persona vaya controlando poco a poco, porque eso sí, cuando la persona pierde lo que es la mucosa con las evacuaciones, por eso es que sigue evacuando, tiene el famoso pujo, ¿no? Tiene la necesidad de evacuar, pero ya no hay nada, no hay nada que expulsar. Uno de ellos viene a ser, por ejemplo, el Diarén, el antidiarreico, ¿no? Un antibacteriano bastante común, bastante usado, es el sulfametoxazol más trimethoprim, lo que nosotros conocemos como Bactrim, si ustedes buscan su nombre comercial, ¿no?
Y los probióticos, Profesora, un antidiarreico también puede ser esto, Latoban, que lo conocemos como Latoban, ¿no? Que es la loperamida. loperamida, sí. Pero sí, sí, la loperamida también, ¿no? Pero eso ya sería como una segunda opción, ¿no? No como una primera opción. Hay uno que es un poco más suave, todo dependiendo, pues también, ¿no? Muy bien, la loperamida, claro, que es el más usado, ¿no? En el caso de lo que es el probiótico, ustedes habrán escuchado bastante, ¿no? La enterogermina. Hay otros con otros nombres, pero ¿para qué es eso? Para poder regenerar la flora intestinal, para evitar que... ¿Por qué? Porque dentro de nuestro intestino nosotros tenemos bacilos, tenemos microorganismos, microbiota, que es buena, que nos ayuda a mantener la hidratación, o sea, a evitar que expulsemos el agua, el líquido. Pero si todo eso fue barrido con las evacuaciones líquidas, entonces necesitamos pues estos elementos para poder generar, ¿no? Muy bien. Ujú. Ujú. Listo, muy bien. Ahí está. Si el niño, si es el caso de un niño, em, por favor, no le quitemos la lactancia materna exclusiva. No se le da suero de rehidratación oral a ellos. Si es menor de 6 meses, leche, su leche materna normal, pero sí con ciertas precauciones, ¿no? Debemos lavarnos las manos siempre. Y si nosotros tenemos niños en casa, antes de darles de lactar, lavarse las manos, inclusive lavarse la mama, porque queda, ¿no? De todas maneras, los restos de leche. ¿Hay algunas maneras de preparar ciertos sueros caseros? Sí. Esto es en lugares donde no haya suero de rehidratación oral. Son opciones momentáneas. No significa que esto lo vamos a usar de manera permanente. Por ejemplo, en un vaso de agua, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mezclar una cucharadita de azúcar al ras y solamente de la cucharadita, la puntita de la cucharadita con sal. Lo revolvemos bien, le damos vuelta y se lo damos dependiendo. Si la persona lo puede tomar, beber del vaso directamente, en buena hora. Y si es un niño, podemos darle hasta con la misma cucharadita, ¿ya? Porque a veces no lo bebe así directo. Otro, si no tenemos esto a la mano, entonces igual en un vaso de agua, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a formar como una especie de pocito, de pozo en nuestra mano y solamente lo que forme el fondo de la palma, como un huequito, eso es lo que va a ser de azúcar y una pizquita de sal, nada más, igual. Disolvemos, revolvemos bien y esas son formas o métodos momentáneos solamente en un vaso. Pero también tenemos, por ejemplo, en 1 litro, ¿no? Le echamos 5 tazas de agua, ¿no? O si tenemos para medir el litro de agua completa, vamos a utilizar 8 cucharaditas, cucharaditas nada más, no vayan a ser cucharadas, cucharaditas de azúcar y una cucharadita de sal para 1 litro de agua, ¿ya? Se disuelve bien y eso se le puede ir dando a tolerancia, lo que pueda tolerar, nada más. Listo, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no, para poder tomar asistencia. Para mí está claro, Miss. Listo, muy bien. Entonces,
Hoy día estamos 29. Miren, ya se va el mes de enero. 29. Ñañez Peña. Espinosa Asensio. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Nagamine. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Jurado Reyes. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Acuña. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Paredes. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Tenorio Vidal. Tenorio Vidal. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Santos Vázquez. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Carcausto. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. García Inga. García Inga. Vargas Cayo. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Manuel Espíritu. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Inga Roca. Inga Roca. Campos. Luz Campos. Guailinos. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Quispe Guamán. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Tangoa. Buenas noches, Miss, presente. Buenas noches. Condori Ramos. Condori Ramos. Quispe de la Cruz. Quispe de la Cruz. Villa Quispe. Buenas noches, licenciada, presente. Buenas noches. A ver, levante la mano alguien que falte, por favor. En la asistencia. Ñañez. Ya. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien más que falte? Licenciada Manuel Paucar. Ah, ya, ok. Pauca. Condori. Ya. Muy bien. ¿Alguien más? Listo. Muy bien. Entonces, ahora sí. Con esto hemos finalizado el día de hoy. Ya nos encontramos el día de mañana. Acuérdense, a las 8 va a estar habilitado el examen. Les voy a enviar el enlace a través del grupo de WhatsApp. Van a tener hasta las 8:30 y a las 8:30 empezamos la clase de otro tema. ITS. Vamos a ver todo lo que se refiere a infecciones de transmisión sexual. ¿Ya? Listo, muy bien chicos, los dejo para que descansen, que tengan muy buenas noches, hasta el día de mañana, cuídense. Buenas Buenas noches, noches, licenciada, licenciada. hasta mañana, cuídese. Buenas noches.